Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Es un texto realmente impactante, Pili. Creo que los oyentes escucharon pues la fuerza del texto. Es una de las, digamos, de los apartes paulinos donde el apóstol pues revela su profundo convencimiento cristiano. Decía que es uno de los apartes paulinos más impresionantes. Como ustedes recuerdan, el tema que el apóstol insinúa en 1:17 es este: no se puede predicar el evangelio como una palabra de sabiduría, o como dice él, en logos, en sofía logo, en sabiduría de palabra. Es decir, la predicación del evangelio no es una exposición sabia humana mediante la cual el hombre desde su propia capacidad busca llenar el propio sentido de la vida, busca comprenderse cabalmente a sí mismo en este mundo, comprender su relación con los demás y aún comprender su relación con Dios. El Evangelio no es una sabiduría de ese tipo. El Evangelio Autocomprensión. es una autocomprensión desde las propias posibilidades y desde los propios alcances, es decir, donde prácticamente el hombre da la norma y también da el contenido y también fija la meta. No es una sabiduría de ese tipo el Evangelio, es lo que el apóstol dice. Había una costumbre en la época, después San Pablo la va a señalar, no se enfrasquen en discusiones eternas. Resulta que en la época, al parecer, se sentaban los sofistas de la época a discurrir sobre un tema y no paraban, y siga, y hable, y hable, y hable, y eran puras palabras que a lo último terminaban siendo lo que tú estás diciendo, terminaban siendo pura autocomprensión. Sí, y Pili, mira, estamos en Corinto, estamos en un ambiente ya helenista, es decir, un ambiente marcado por la mente griega. Esta carta, digamos, trata el problema de la identificación profunda del Evangelio precisamente para la mente griega o en la cultura griega. En otras cartas, como por ejemplo Gálatas y aún Romanos, la identificación propia del Evangelio se trata, digamos, como en un ambiente para los judíos. En cambio aquí Pablo, digamos, está embebido en el ambiente griego, donde se sitúa la comunidad de Corinto. Fíjense, queridos oyentes, San Pablo era un hombre de dos culturas. La cultura judía, que fue la que aprendió en su casa, aunque nació fuera de Palestina, nació en Tarso, sin embargo, su familia era judía y practicante, era una familia, digamos, benjaminita, de tradiciones arraigadas. Y él luego recibió formación judía en Jerusalén, como lo explica Lucas en Hechos de los Apóstoles, a los pies de uno de los famosos rabinos de la época, de Gamaliel. Por tanto, Pablo era un hombre de cultura judía, de mente judía, pero Pablo se desarrolló y se crió en ambiente griego, en cultura griega.
y actuó, digamos, en ambos mundos. Actuó para judíos y actuó para gentiles, como dice él, es decir, para hombres de cultura judía y para hombres de cultura griega. Aquí, en esta parte, Pablo está afrontando fundamentalmente, digamos, los desafíos que la cultura griega de la época le ofrece al Evangelio. Se dice que los griegos han sido el pueblo de la sabiduría. En griego, sabiduría se dice Sofía, Sofía, de ahí viene, por ejemplo, el nombre de mujer que nosotros debemos utilizar, que es un nombre muy hermoso. A Jesucristo, por ejemplo, los griegos lo llamaron luego la santa sabiduría de Dios, Agía Sofía, decían los griegos. Hoy en día, por ejemplo, en Estambul, actualmente es una mezquita, pero originalmente fue digamos, el centro del patriarcado oriental de Constantinopla. Los turcos lo llaman Hagia Sofia, así dicen. Alguna vez, hace muchos años que me tocó a mí pasar por allá, recuerdo todavía pues que en turco dicen Hagia Sofia, o llaman Hagia Sofia esa imponente catedral. Es decir, en griego sería Hagia Sofía, es decir, la santa sabiduría, que no es ninguna santa como Santa Filomena o Santa Eunice, sino que es la santa sabiduría de Dios, que es Jesucristo mismo. Pero volvamos al tema. Los griegos son el pueblo de la sabiduría. Ellos, entre ellos florecieron los primeros filósofos del mundo occidental y también los primeros científicos. Ahí está señalado, y Pablo lo señala, dónde está el sabio, dónde está Exactamente, el tonto, claro, aunque emplea dónde el para sofista. eso, digamos, terminología judía. Usa terminología judía, pero está pensando no exclusivamente en judíos, sino en el mundo griego. En todo caso, pues, hubo esfuerzos maravillosos de parte de los griegos, tanto en el campo científico de observación de la naturaleza, como en el campo, digamos, del discurrir sobre el ser. Podríamos decir que el pueblo griego es el pueblo que tuvo la intuición básica del ser como ser, los grandes filósofos, por ejemplo, Anaximandro en la época presocrática, luego Platón, Aristóteles, es decir, personas de las cuales todavía hoy se habla en el mundo de la cultura filosófica y de la ciencia. Estos hombres, pues, eran representantes de un mundo cultural profundo. La sabiduría es la incesante búsqueda de la mente humana en pos del sentido que tiene el ser humano, de su meta, también de su ontanar, de sus posibilidades, de su alcance, lo que el ser humano puede con el pensamiento alcanzar y realizar para sí mismo. Pues bien, Pablo dice que el Evangelio no es un discurrir humano simplemente basado en las posibilidades que el hombre tiene y en los alcances a donde el hombre por cuenta propia puede llegar. El Evangelio es otra cosa. Por eso, oponiéndose a esa predicación del Evangelio, como dice él, en Sofía Logu, en sabiduría de palabra, es decir, como palabra de sabiduría, el apóstol llama al Evangelio, como explicábamos ayer en el versículo 18, hologos hotus tabru, la palabra, pero no una palabra cualquiera, sino la palabra de la cruz. Y se refiere a la cruz de Jesús. En otras palabras, la cruz de Jesús pertenece en forma misteriosa al Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia que Dios da. Por tanto, a una buena y maravillosa noticia pertenece algo que es terrible, escandaloso, un cadalso ignominioso donde Jesús murió. Es algo que creo yo que a ustedes los puede impactar, a mí me impacta. Cómo en una noticia maravillosa que es Evangelio, eso significa Evangelio, que a una noticia maravillosa le pertenezca un dato que es escabroso, tétrico, lúgubre, que es una cruz. Un par de maderos cruzados donde un día determinado un hombre pendió. Pertenece eso al Evangelio. Aún más, en el 18, versículo 18 dice San Pablo que esa palabra de la cruz para los que se pierden es necedad, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pero dice locura, dice necedad o locura. O locura, sí. La palabra griega pili es moría. Algunos autores, por ejemplo, los traductores de tu Biblia, traducen moría como necedad. Otros lo traducen locura. A mí me gusta más la palabra locura porque es más impactante.
Necedad significa cuando alguien, digámoslo así, discurre o piensa cosas incoherentes, necedades. Un niño necio es un niño que se comporta mal, así solemos decir nosotros. Por tanto, una mente necia es una mente, digamos, que no está ordenada, que es una mente inquieta, pero inquieta en el sentido malo de la palabra, desordenada, en fin, que todo lo tergiversa, que todo lo trastorna. En cambio, locura significa insania, es decir, es alguien que una mente de locura, una mente loca, significa alguien totalmente al revésado. Alguien, digamos, que daña todas las cosas, alguien que dice todo lo contrario de lo que corresponde a la realidad. La predicación de la cruz es locura para los que se pierden, Ujú, para nosotros es fuerza de Dios. ujú. Y después dice San Pablo, ¿acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Exacto. Y yo hacía un análisis como desde el Génesis, Ujú, y como él les habían dicho, escojan el árbol de la vida, no escojan el árbol del bien y del mal, el de la sabiduría, el de ujú, escoger, el de discurrir de las cosas. ujú. Y la gente escogió precisamente fue el que no era, el del bien y del mal. Y empezó a discurrir en su vida, discurrir, y no encontró hacia Dios. Y Dios no se pudo encontrar con el hombre discurriendo con palabras, Ajá. sino que tuvo que dar el testimonio Sí. de la cruz para poderse encontrar con él. La Biblia muestra que, pues en el lenguaje simbólico, con los famosos árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal, muestra, digamos, la equivocación del discurrir humano. Y no tanto pues del discurrir, en el campo, digamos, de la mente bíblica, es más bien del actuar humano, es decir, de toda la praxis vital del hombre. Aquí pues se dice que la palabra de la cruz para los que se pierden es necedad o locura, moría. San Pablo utiliza dos participios para los que se pierden y para los que se salvan. En griego son, digamos, son formas participiales del tiempo presente. Eso significa, habría que decirlo en castellano en esta forma para que se entienda bien, la palabra de la cruz para los que están en camino de perdición es una locura, pero para los que estamos en camino de salvación, es decir, para nosotros, es fuerza de Dios. En otras palabras, ante la palabra de la cruz predicada como evangelio, hay dos posibilidades. Primera, que unos no la acepten. Y Que segunda, se burlen de ella, de su opción. exactamente. Y segunda, que otros sí la acepten. Pues bien, para los que no aceptan la palabra de la cruz y la llaman locura, esa es una locura, una necedad, una necedad. ¿Quién va a poder pensar que una cruz da sentido? O que es misticismo, o que es locura. Sí, exactamente. Es decir, ¿quién puede pensar que alguien clavado en una cruz, que alguien que muere como un criminal hecho objeto de burlas y de oprobios, ese entraña salvación? Nadie, es una locura. Eso no es así. Pues bien, esos son precisamente los que están perdiéndose. Esos son los que ante la palabra de la cruz toman esa resolución. Es una locura, no la aceptamos. En cambio, hay otros que se abren a ella. Esos que se abren a ella y la aceptan son los que están en camino de salvación. Aquí pues, fíjense, la salvación en Pablo generalmente el verbo sosin y la palabra sotiría, que significa salvación, en San Pablo generalmente se refieren a la salvación escatológica, es decir, aquella que tendremos el día del Señor, el final de los tiempos, en la parucía del Señor, en la apocalipsis del Señor, como estudiábamos estos días aquí en esta misma carta. Es por tanto la salvación final y definitiva. Pero aquí esa salvación final y definitiva como que se anticipa, como que tiene ya, digamos, repercusión en el momento actual. ¿Y cuándo? Incluso cuando empieza destruiré la sabiduría de los sabios, es casi como que estuviera adelantando la También, escatología. exactamente. En el versículo siguiente. Exactamente. Entonces, fíjense, cuando uno le dice sí a la palabra de la cruz y la acepta, uno entonces como que anticipa, o Dios más bien anticipa en uno la salvación final, la salvación del último día. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz entonces es para uno dinamis Deo, fuerza de Dios, es fuerza transformante, es energía de Dios. Es acción maravillosa de Dios que transforma y cambia la vida. Cuando, a ver, nosotros que lo aceptamos, que decimos que nos salvamos por la cruz, en el momento que lo aceptamos, empezamos a ser parte de mi propia escatología. Es decir, en ese momento, la obra final de Dios, la salvación escatológica, lo último que Dios va a hacer, comienza en uno. Y comienza en uno porque la palabra de la cruz está, diría yo, preñada
de la energía de Dios, que es capaz de transformar y cambiar la vida. En otras palabras, queridos oyentes, la palabra de la cruz, como tal, como palabra de la cruz, está llena de eficacia, da fruto. No es un mero discurso de Dios, un discurso, digamos, que los que no lo aceptan dicen es un ultraje, es un oprobio, es una locura, sino que es algo tan de Dios, que incorpora dentro de sí todo lo que Dios puede hacer, y lo hace. El que la recibe, el que la acepta, vamos a ver que los que la aceptan son los que creen en ella, digamos, en ese momento son transformados por Dios. Por eso, fíjense, queridos oyentes, la palabra de la cruz, por tanto, implica la resurrección del crucificado. Para San Pablo, hablar de cruz no es simplemente hablar de lo que ocurre el Viernes Santo por la tarde, es hablar de lo que ocurre el Viernes Santo y lo que ocurre el día de la Pascua, el día glorioso del Señor. Es decir, la cruz ya está marcada por la gloria del resucitado. Más adelante, San Pablo va a llamar, precisamente al crucificado lo va a llamar el Señor de la gloria. Más adelante lo va a llamar así. En otras palabras, la luz de la Pascua ya ilumina la cruz de Jesús. La maravilla de la resurrección ya se insinúa en el crucificado mismo, ya está allí. Por eso la palabra de la cruz es, para nosotros, los que creemos, los que estamos en camino de salvación, es Dynamis Theou. Porque podríamos hablar de una cosa, padre. Mire que es que esto nos trae a los que estamos angustiados, desolados, tristes, con problemas. O sea, cuando las cosas de nosotros no se solucionan como se solucionan lo que le solucionan los otros, los que están diciendo que esto es una necedad, usted no debe ir por ahí, sino que busque otro camino completamente distinto. Mire que para nosotros la palabra de la cruz es cómo se resuelven los problemas, cómo se soluciona mi vida, cómo tengo que caminar hacia la solución, hacia la salvación. Es un camino de la cruz. Claro. Es una locura para los otros. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo se le ocurre a usted? Es que pongámonos a pensar que en un programa de televisión o que yo ponga una propaganda, ¿sabe cómo se solucionan a usted los problemas? Por el camino de la cruz. Está boba. O sea, en este mundo moderno, usted se embobó. Claro, es lo que dice San Pablo, que es una locura, eso es una locura. Usted está loco. desvariando. O sea, busque otra opción distinta a caminar un camino de la cruz. Pero esa fue la opción de Dios. Y por eso Dios incorporó en su plan la cruz de su Hijo. Y por eso dice fuerza de Dios. El que lo asuma y el que diga, es verdad, claro, que ese es el camino de salvación. Claro. No me importa que usted me diga otra opción, otro camino. Es fuerza de Dios porque usted es capaz de caminar por ese camino que caminó Jesús. Y porque precisamente esa palabra, cuando usted la recibe en su fe y la incorpora a su vida, contiene en sí la fuerza transformante de Dios. Es decir, Dios a usted lo capacita. Así como al crucificado lo hizo Dios, el resucitado, así como después de la muerte surgió para Jesús la vida eterna, así también para usted. Cuando acepta la palabra de la cruz, entonces usted de parte de Dios obtiene la fuerza necesaria para ser diferente, los elementos, para cambiar, para ser transformado. San Pablo llama en Romanos 1, 18 o 17, no recuerdo bien, Pili, dice, te da una definición preciosa del Evangelio. Dice que el Evangelio es Theou Dynamis, de Dios fuerza y soterian, para salvación de todo el que cree. Es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree. Esto es muy importante, queridos oyentes, para todos, pero particularmente pienso yo, para nosotros los que tenemos la responsabilidad del Evangelio. Yo digo pues nosotros, refiriéndome por ejemplo a los ministros ordenados de la Iglesia, pero eso vale también para cualquiera que sea catequista, para cualquiera que, digamos, tome la palabra de fe frente a una persona cristiana o frente a una persona solamente cristiana de nombre, en fin, para cualquiera, digamos, que quiera asumir seriamente su fe y quiera, en alguna forma, comunicarla o contagiarla o iluminar a los demás con ella. El Evangelio es fuerza de Dios. La palabra de uno está cargada de energía de Dios. Esa es la cosa. Para consolar, para animar, para llevar, para caminar. La palabra que uno pronuncia cuando menciona a Jesucristo es energía pura de parte de Dios. Como dice San Pablo aquí, Dynamis Theou. Aquí dice eso, Dynamis Theou, es decir, fuerza de Dios. Pero bien podría haber dicho sabiduría de Dios. Fíjense que aún sabiduría cuadraría mejor. Sí, más después la dice. No la dice aquí porque todavía tiene que explicar, pues,
que esa sabiduría de Dios no es la de este mundo, no es, sino que es otra. Por eso él podría haber dicho esto, pues la palabra de la cruz para los que se pierden es locura, pero para nosotros, los que estamos en camino de salvación, es sabiduría de Dios. Claro que sí, quedaría más concorde, es decir, la frase, porque fíjense que aquí se opone a locura, se opone fuerza de Sabiduría, Dios. fuerza. Exacto. Entonces, lo más normal sería que a locura se pusiera sabiduría y no a locura fuerza de Dios como está en esa frase. Pero dice fuerza de Dios precisamente por esto, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque es que la sabiduría de Dios en la cruz es una sabiduría poderosa, eficaz, dinámica, transformante. No es como el discurrir humano, que uno discurre y piensa y elabora teorías, pero esas teorías tal vez le ayudan a uno a entender algo, pero no cambian a nadie. Todas las teorías humanas son impotentes frente a la angustia, el dolor y la muerte. Frente a la muerte precisamente es donde ellas muestran su impotencia. ¿Quién, a punto de pensar y de discurrir, ha llegado más allá de la muerte? Nadie. Porque podría incluso San Pablo enfrascarse en la misma discusión y volver a hablar sobre sabiduría y sabiduría. Y creo que él está diciendo, yo no quiero como pelear y seguir discurriendo acerca de sabiduría, que esta palabra de la cruz no se escribe sino en la cruz. Casi miren la cruz y con eso hay, ¿o no? Sí, así Miren es. la cruz y quédense callados porque no Claro. tienen nada que decir. Miren la cruz y vivan su vida y ya. Pero para eso tiene que ser uno creyente. Pues bien, el apóstol está mostrando que el Evangelio no puede ser predicado como una sabiduría de este mundo, porque finalmente la sabiduría de este mundo es la que lo hace a uno contestar locura cuando se le predica la cruz. La sabiduría de este mundo no es capaz de comprender ese camino de Dios, no es capaz de comprender por qué Dios finalmente decidió un camino que pasa por la cruz de su Hijo. Precisamente eso es lo que el apóstol va a explicar a partir de la Escritura, en el versículo 19. Él va a mostrar que ya la Escritura, digámoslo así, el Antiguo Testamento, en este caso el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 14, habla de la crisis de la sabiduría, es decir, cómo la sabiduría de este mundo es incapaz, la sabiduría de este mundo es pobre, es caduca. Ese versículo de Isaías dice así como lo cita el apóstol Pablo: perderé la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes aniquilaré. ¿Cómo está en tu Biblia traducido, Pili? Destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los Sí, inteligentes. es el mismo texto que yo acabo de traducir. Pero fíjense, aquí yo conservé, digamos, la forma de quiasmo, digamos, del texto original bíblico que San Pablo, pues, evidentemente retiene. ¿Quiasmo qué es? Es una cosa, digamos, es una construcción en forma de X. En forma de X, en que el primer término y el último se corresponden y el segundo y el tercero también se corresponden. Es decir, si tuviera 4 elementos, llamemos el elemento primero A, al segundo B, el tercero sería otra vez B y el cuarto sería otra vez A, ¿no es cierto? Eso se llama quiasmo. Se llama quiasmo del nombre de la letra griega chiasma, viene de ahí. Una chi se escribe en griego como una X, de ahí viene, pongamos chi, esa letra es la primera del nombre de Cristo en griego, Christos. Ellos no dicen Christos, sino Christos, como con una J nuestra adelante. Por eso a veces ustedes, queridos oyentes, han podido ver los símbolos de la iglesia, una X que tiene en la mitad como una especie de P. Un palito con la cabecita redonda arriba. Eso. Esas 2 letras, esa X es la Y y esa especie de P, el palito con la cabecita arriba que marca, o decir, que parte la X por la mitad, es la Rho del griego, la letra Rho, que es la R. Entonces, en el fondo, esa X con la Rho adentro es la J más R, es decir, las 2 primeras letras del nombre de Cristo, en griego.
Ya ustedes saben pues qué significa la bendita X con la ro dentro en la simbología que ustedes ven por ahí en los altares de las iglesias o en otros símbolos cristianos. ¿Por qué pregunta Pablo? ¿Por qué hace esta distinción entre el sabio, el docto, el sofista? Yo leía, antes de que me explique, yo leía que el que haya dicho Pablo, el sofista de este mundo, y no haya dicho de este siglo, era como para que los griegos entendían más con mundo que con siglo. Puede ser. Lo que pasa es esto, Pili, vea. Pues después de la cita de la Escritura que está en el versículo 19, perderé o destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes aniquilaré, pues tomando, conservando el quiasma o el quiasmo, pasa entonces Pablo a las preguntas. Es decir, la Biblia dice claramente que Dios ha destruido la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes. Es decir, que para Dios eso no vale nada. Que para Dios, digamos, las posibilidades que el hombre alcance su propio destino y su propia meta a partir de su simple autocomprensión, acompañada con sus propias posibilidades, sus propias capacidades, que eso finalmente no conduce a nada, o mejor dicho, sí conduce a la muerte. Autosalvación, autorrealización, exactamente. Autocomprensión. Todos los auto están excluidos, es decir, digámoslo así en esta forma, queridos oyentes, para que ustedes vayan entendiendo. Si el hombre solamente llega a ser aquello de lo cual es capaz, por sí mismo, no llega a nada. Mejor a los oyentes. Yo mismo, por mí misma, estudiando, realizando, trabajando, yo puedo encontrar la salvación por mí misma. A mí no me hablen de ningún Cristo ni de ninguna cosa. Yo misma, yo puedo por mí misma llegar. Pues de ahí no pasas de la muerte, ¿te das cuenta? De ahí no pasas de la muerte. Ante la muerte ninguna disquisición tuya, ni ninguna posibilidad tuya. Es decir, tú no pasas de allí. No paso del centro. Sí, y el centro soy yo. Exactamente. Simplemente te embelezas en ti misma y le das vueltas y vueltas como los gallinazos a la mortecina. Nada más. Ahí, y no pasas de ese punto porque pasar de ese punto es propio y exclusivo de lo que diría Pablo aquí, la dinamis de Dios, es decir, la fuerza de Dios, el poder divino. Pues bien, dado pues que Dios decidió eso, y la Biblia lo dice en Isaías 29:14, entonces Pablo puede preguntarse, digamos, en alguna forma airosa, ¿no es cierto? Dice él, pu sophos, ¿dónde está el sabio? Pu grammatevs, ¿dónde está el letrado? Pu sisitites tu eonus tutu, ¿dónde está el sofista o el discurridor o el investigador de este eón? No están, en el fondo. Aquí se refiere Pablo, digamos, a tres categorías, digamos, muy usadas en el judaísmo, de personas. El sabio, el sophos en griego. En hebreo se dice hakam. Los hakamim son los sabios, es decir, los que se ocupan de la jokmah, los que componen los proverbios y los poemas, por ejemplo, del libro de Proverbios o del libro del eclesiástico Jesús Irak, en fin, esos son los sabios. Los portadores de la tradición sapiencial judía, que ilumina la vida, que le da a uno, digamos, principios de buena conducta, maneras de comportamiento, principios para ser feliz. ¿Dónde está el sabio?, pregunta San Pablo. Luego viene la otra categoría, el grammatevs. El grammatevs son los letrados, por tanto los estudiosos de la Biblia. De la Biblia. Exactamente, los letrados, los escribas. En hebreo se dice soferim. ¿Dónde están ellos? Y luego dice él, ¿dónde está el discurridor o, digamos, el investigador? Sisititis es la palabra griega, del verbo sitin, que significa buscar. En hebreo se dice darash. Los dorashim son los
los investigadores, por tanto los que se embeben en el conocimiento profundo para sacar consecuencias o ir elaborando conclusiones. Ese es el sofista, ¿no? El sofista, sí. Era sí, el griego. puede traducirse, Era exactamente. una costumbre más griega que... Sí, pero también equivale a una categoría judía, ¿Sí? del darash. Darash en hebreo es el verbo, el investigo se dice darash, darash, que viene midrash. Midrash es una Midrash, investigación sí. bíblica, ¿ve? Sí. Y los que hacen la investigación se llaman dorshim, es decir, los investigadores. Los tres son categorías judías, pero que pueden entenderse también en ambiente griego. Y precisamente porque San Pablo añade aquí, al último, le añade, sisititis tu eonus tutu, los investigadores o sofistas de este eón. Es donde uno ve pues que San Pablo no se encierra en el ambiente simplemente judío de donde vienen los términos, sino que se abre el ambiente, digamos, completo del mundo. Por eso habla de este eón, es decir, del tiempo actual en que vivimos, diríamos nosotros, en nuestra manera de pensar. Diría yo que el mundo helenista de ese tiempo, y también los judíos, tenían una doble... un doble concepto para hablar del espacio-tiempo, digamos, del universo o de la historia, el espacio-tiempo. En griego, por ejemplo, el espacio, la palabra cosmos se refiere más al espacio. En cambio, la palabra eón se refiere más al tiempo. En el fondo son el espacio-tiempo actuales. Pero entonces, Cosmos. de pronto era lo que yo decía, Sí, no es algo actual. A ver, no se refiere a algo inmediato, sino que San Pablo lo quiere ampliar un poquito como a todo el mundo, universalizarlo un Exactamente, poquito. exacto, para que salga del mundo Incluso- judío y para que abarque el mundo griego. Incluso Tú, nosotros tú- llegamos a la conclusión de que trasciende siglos y tiempo y espacio, Ujú. porque nos está pasando en este mismo momento. Exactamente. Nos toca en este mismo momento. Es decir, esto sigue siendo válido. Desde este punto de vista, sigue siendo válido. También esto vale para hoy. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el investigador, el sofista actualmente en el mundo? Es decir, ante el destino humano, ante la inmensa angustia que el ser humano lleva en su propio ser y que hereda de sus ancestros animales, ante la meta insuperable de la muerte, ante la formidable caducidad, ante la finitud que como abismo nos engulle, ¿qué importan nuestras disquisiciones, nuestras teorías? ¿Qué importa todo lo que digamos, todo lo que escribimos? ¿Es que acaso lo que escribamos y lo que pensamos, las maravillas que elaboremos acerca de nosotros mismos en nuestra incesante contemplación o autocontemplación? Como si nosotros fuéramos los que fuéramos a salvar. Exactamente. ¿Qué importa todo eso si todo esto es simplemente pasajero y efímero? Banal. Si a todo esto se lo traga la muerte, si todo esto lo engulle la nada, es lo que por eso vale hoy en día también esto. Es el planteamiento de Pablo. Y por eso termina en el versículo 20 con la última pregunta. Después de esa de dónde está el sabio, dónde el letrado, dónde está el investigador de este eón, termina con esta. Uji, emoranen, otheos, tin sofian tu cosmo. ¿Acaso no convirtió Dios en locura la sabiduría del mundo? Ciertamente, la respuesta, la pregunta que hace Pablo tiene una respuesta que se supone positiva. Es decir, Dios sí convirtió en locura la sabiduría de este mundo. Dios la convirtió en locura. Eso es lo que dice el texto de la Biblia. La convirtió en locura. Es decir, no conduce a nada. Yo le pregunto una cosa, padre. Muchos de los filósofos, pensadores, sofistas de este mundo, hablemos de los actuales, que han terminado su obra, cuando terminan su obra, destruyen todo lo que hicieron antes. Por ejemplo, Nietzsche, Fabio me contaba la otra vez cómo Nietzsche, en los últimos momentos de su vida decía cómo nos pudimos desprender del árbol, de la rama de donde yo me debía haber pegado. O sea, mira cómo de pronto muchos de los pensadores, no voy a hablar así como de todos, pero muchos de los pensadores han llegado al final de sus días a entender que era Dios. Pero entenderlo desde su miseria humana, porque llegaron a ser miserables, y desde su miseria humana que tuvieron que bajar hasta la miseria y entender que eran miserables, entender que era Dios verdaderamente lo que les daría significado, lo que les hubiera dado significado a ellos en su vida. Pili, cuando trato de estos temas, yo suelo hablar siempre de una obrita literaria que estando yo muy joven,
por allá en quinto bachillerato. Oiga, joven padre, un paréntesis. Como sale de pinta en ese libro su foto. ¿Ah, sí? Les cuento a los oyentes que este padre era más pinta. Oiga, Pili, pero usted está exagerando. Vea, hay muchos oyentes que no me conocen, pero los que no me conocen, ¿sabe? Para conocerme tienen que hacer. Ya váyanse para el zoológico y ir al chimpancé y se encuentran el retrato mío. Es un retrato hablado. Pura Oiga, mentira. Oiga, entonces vea, suelo citar esta obra preciosa de Ernest Hemingway. Hemingway era de tradición católica, de origen católico, pero él finalmente perdió la fe. Él trata en sus obras de mostrar, como cualquier buen novelista, ir perfilando la imagen del ser humano. Al final, en una obrita muy diciente, él revela exactamente qué es el hombre, es decir, revela más o menos la imagen que a través de esta frase San Pablo quiere presentar. ¿Acaso no convirtió Dios en locura la sabiduría del mundo? El ahorita que me refiero es el viejo y el mar. El viejo pescador que por la mañana se hace a la mar en su barca tratando de cumplir la ilusión de su vida, que es pescar su pez. Y entonces rema muy contento mar adentro, con la ilusión de conseguir, de alcanzar. En el fondo, pues, el hombre quiere alcanzarse a sí mismo. Brega, pues, el viejo pescador y logra pescar su pez y muy contento lo amarra a la borda de la barca. Es decir, él sabe que ya lo tiene, ya lo logró, ya se alcanzó. Y luego rema otra vez, pues, mar hacia la orilla. Y va remando. Y de pronto los tiburones atacan la barca y devoran el pez. Y así amarrado a la borda de la barca solamente queda el esqueleto blanco del pez, seguramente con tirones de piel colgando. Y el viejo llega a la orilla tan solo como se fue, tan vacío como partió, pero ya sin ilusión, porque ya hizo el recorrido, creyó alcanzar y no alcanzó, y cuando viene o cuando regresa está vacío. Yo creo que no hay en la literatura accesible, legible, diciente, moderna, una imagen del hombre más impactante que esa. Ese soy yo, ese es usted, querido oyente. Es un batallar y un luchar inútil, es un buscar y un tratar de alcanzar sin meta, sin logro, sin fruto. Hacemos el recorrido de la vida queriendo agarrar algo y cuando llegamos a la orilla vemos que estamos vacíos y solos. Ahí está. Ese es el resultado, podríamos decir, de lo que llama Pablo acá la sabiduría del mundo. ¿Acaso no la convierte Dios en locura? Es decir, cualquier intento humano de comprenderse al margen de Dios y al margen de las posibilidades de Dios en Jesucristo es, según Pablo, una locura. Es una verdadera locura. ¿Por qué? Porque no conduce a nada, no tiene ningún resultado. Por eso entonces los que se animan con esta sabiduría le dicen la palabra de la cruz locura. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz les parece un imposible, un absurdo de parte de Dios. Y Dios en alguna forma quiso este imposible y este absurdo. Y eso lo explica Pablo en el versículo 21. Exactamente. Y dice, de hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Exactamente. Fíjense, queridos oyentes, aquí es un versículo, digamos, muy denso del apóstol. Yo creo que vamos a dedicar este último ratico del programa de hoy y yo creo que también mañana tendremos que seguir con este versículo. Ustedes me dirán, bueno, padre, pero ¿qué es esta cosa tan complicada, ¿no? En el fondo no es tan complicada. Yo creo que ustedes van captando si están poniendo cuidado al programa. Fíjense ustedes, queridos oyentes, les decíamos ayer que este planteamiento de Pablo no es simplemente un planteamiento para ese tiempo, hace 20 siglos en Corinto, sino que toca actualmente la realidad. Por eso hemos tratado de hacerles comprender de que en este pedacito de San Pablo está en juego la comprensión, la identidad del Evangelio cristiano, no solamente en Corinto hace 20 siglos, sino ahora, en este momento para nosotros, porque se trata, digamos, del gran problema que es el ser humano.
Y el gran problema que se está presentando en la posmodernidad, padre. Clarísimo, clarísimo. Pensando que a partir de la sabiduría se encuentra la salvación, una sabiduría humana. Exactamente. Aquí Pablo menciona 2 veces sabiduría de Dios. Menciona 2 veces. Opone a la sabiduría de Dios, le opone la locura de la predicación. Todo eso pues es un versículo sumamente denso y complicado. Fíjense cómo dice. Vamos a tratar de explicarlo punto por punto. Se trata pues de dar la razón por qué Dios convirtió en locura la sabiduría del mundo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios volvió una locura lo que el mundo, lo que todos los humanos han hecho tratando de buscar sabiamente el sentido de la vida y el sentido del ser humano. ¿Por qué Dios volvió eso una locura? ¿Por qué? Porque el mundo falló. Porque hubo una falla inmensa del mundo. Yo te pregunto una cosa, es como si era la razón de ser, la razón de encontrarse, de encontrarse con el mismo Dios, se equivocaron. Sí, claro. Es decir, aquí Pablo va a hablar, el versículo 22 dice, puesto que en la sabiduría de Dios no conoció el mundo a Dios por la sabiduría, tuvo a bien Dios por la locura de la predicación salvar a los creyentes. Fíjense, se trata pues de que el mundo debió conocer algo, pero no lo hizo. Es decir, aquí habla del mundo cosmos en el sentido del ser humano. Es decir, el mundo se personaliza en los que dentro del mundo somos personas. Podemos conocer y amar, podemos decidirnos, tomar una opción, digámoslo así, individual, que somos nosotros los seres humanos. Pues bien, nosotros fallamos, y fallamos culpablemente. Y por eso entonces Dios tomó un camino distinto del que como creador había tomado. Fíjense, vamos a explicar punto por punto. Puesto que en la sabiduría de Dios no conoció el mundo a Dios por la sabiduría. El mundo pues es el ser humano. El mundo no conoció en la sabiduría de Dios a Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios donde el mundo no conoció a Dios? Esa sabiduría de Dios es la creación misma, es el universo, es la tierra, es todo, ¿ve? Es decir, como el que crea es el Dios sabio, Dios revela al crear su sabiduría. Esto es una tradición judía muy antigua. No les bastó mirar la naturaleza y saber que eso era la sabiduría de Dios. Exactamente. Es una tradición judía muy antigua. Yo pienso que explicábamos me recuerdo yo el año pasado al final, el texto de Isaías 6, la visión de Isaías en el templo, y Isaías escucha el canto de los serafines delante del trono de Dios, que dicen, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Es decir, en alguna forma, el cielo, la tierra, el universo son el reflejo de la gloria y la majestad de Dios. El que con un corazón agradecido sepa abrir los ojos ante la realidad que lo rodea en el universo y frente a sí mismo es capaz de comprender que todo es un reflejo del amor y de la gloria y de la bondad de Dios. Tenemos que ser más contemplativos, Padre, pero contemplativos de la vida, de la naturaleza, de mis cosas, de las cosas que me rodean, de mis familiares, de mis situaciones. Ser contemplativos en la vida es ser eso. Como contaban creo que de San Ignacio de Loyola, que estando muy viejito ya lo llevaba algún hermano de la compañía por el jardín, y el viejito iba ya de bastón, y de pronto veía una flor que salía de la hierba, y la tocaba cariñosamente con el bastón y le decía, cállate, que ya sé de quién me estás hablando. Sí. Es una anécdota de San Ignacio, pienso yo, muy significativa. En todo caso, dice pues aquí San Pablo, que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por la sabiduría. El mundo pues es la obra del Dios sabio. El universo es por tanto, diría yo, la primera y fundamental obra del Dios creador. Cuando Dios creó, Dios por tanto en lo que crea se manifiesta, se da a conocer, se deja intuir. Habla en lo que crea, en todo lo que hace. Por eso lo que hace Dios se puede llamar la sabiduría de Dios. Aquí esa primera mención de la sabiduría se refiere a la creación misma, a toda la obra creada por Dios. Ese fue el camino del Dios sabio. El camino del Dios sabio al crear fue el camino de la sabiduría para revelarse. Se reveló por la sabiduría. ¿Por qué? Porque lo que creó es reflejo de su sabiduría y en ese sentido es su sabiduría misma. La creación es la sabiduría de Dios, digamos, concretada en la obra divina. Ahí está Dios escogiendo
el camino de la sabiduría para mostrarse. Cuando Juan habla y la palabra se hizo carne entre nosotros, es algo de ahí. Es decir, está más o menos en el mismo tema, pero claro, Sí, porque él es la palabra de Dios, claro, la palabra de Dios creando, la palabra de Dios estando se en hizo nosotros, carne. casi que empezando la necedad del testimonio de la Exacto, cruz. claro. Ahí San Juan, digamos, traslada la necedad a la encarnación, ¿no es cierto? Aquí Pablo no habla aquí de encarnación, sino del querigma de la muerte de Jesús fundamentalmente, ¿no es cierto? La locura de la predicación. Pablo, en Juan es la encarnación, evidentemente que sí. En todo caso, pues, el mundo pues no conoció a Dios en la sabiduría de Dios, es decir, en la creación misma, por la sabiduría. El camino de Dios hacia el hombre creando fue sabiduría, pero a esa sabiduría de Dios manifiesta en lo creado no le correspondió la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque el hombre no conoció a Dios por la sabiduría. En otras palabras, Dios se abre a sí mismo en su sabiduría creadora y en la creación como sabiduría suya, y a esa sabiduría no le responde el hombre con la sabiduría propia. No se encuentran las dos sabidurías. ¿Ven? La de Dios que crea y la del hombre que conoce. ¿Por qué? Porque el hombre no conoció a Dios en la sabiduría de Dios. Hay una discordancia entre la sabiduría con que Dios actúa y la sabiduría con que el hombre piensa y conoce. No se corresponden. Por eso la sabiduría que procede del hombre, cuando mira la creación, es una sabiduría, diría yo, equivocada. Es una sabiduría incoherente con la de Dios. Debiera haberlo conocido. Debiera haber respondido el hombre a Dios, a la sabiduría de Dios en la creación, digamos, aceptándolo con su sabiduría. Es decir, Pablo explica esto, queridos oyentes, ustedes pueden leer si quieren en Romanos 1:18 y siguientes. Al Dios que se manifiesta en la creación como Dios sabio, el hombre no lo conoció. El hombre se comportó, dice San Pablo en Romanos 1:18 y siguientes, dice, el hombre se comportó, se hizo vano en sus pensamientos, su insensato corazón se convirtió en tinieblas, el hombre tergiversó lo divino, el hombre convirtió en Dios el mundo, el hombre idolatrizó el cosmos, el hombre en lugar de comprender que el mundo era el espejo del Dios creador sabio, el hombre adoró la criatura en vez del creador, el hombre confundió con su sabiduría al mundo con Dios y convirtió la obra de Dios en ídolo para adorar, y de esa manera el hombre se adoró a sí mismo. Esta incoherencia entre la sabiduría de Dios manifiesta en la creación y la sabiduría del hombre que no conoce a Dios muestra que esa sabiduría humana es incoherente, que esa sabiduría humana no corresponde a la de Dios, que Dios sabio y el hombre sabio no se encuentran, porque Dios es sabio y sabe serlo, pero el hombre dice ser sabio y en el fondo no es sabio sino loco. Yo quisiera hacer una invitación a los oyentes, Padre, a partir de todo lo que hemos reflexionado en el día de hoy. ¿Qué tal si empezamos a callarnos un poquito, a contemplar un poquito de la sabiduría con que Dios nos está hablando? En nuestra vida, en nuestro ser, incluso en mí misma, en mi cuerpo, en lo que manejo a mi alrededor, por donde camino, que dejemos que el Señor nos empiece a hablar con su sabiduría. A ver si vamos empezando a entender un poquito de lo que dice San Pablo. Dejemos que el Señor nos hable a nosotros. Dejemos de hablarle tanto al Señor y dejemos que Él nos hable a nosotros con su sabiduría. Y tiene mucho que decirnos. Mañana seguramente veremos en la segunda parte del versículo 21 cómo pues el Dios sabio se convirtió en Dios loco. Porque si con la sabiduría de su creación no pudo cautivar el corazón insensato del hombre, entonces va a haber Dios o va Dios a escoger un camino distinto para hacerlo, el camino de la locura. Si como sabio no pude, tal vez como loco pueda, pensó Dios y lo hizo. Mañana continuamos, ¿cierto, Pili? Los locos. Y si le llaman loco en alguna oportunidad, no se ponga triste, porque de entre locos, locos estamos.
Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.